Qué día más tranquilo para descansar y estar relajado. Hay un clima agradable y la verdad tengo ganas de quizás salir un rato. ¿Mm? Una notificación de YouTube, ¿qué es esto? ¿Eh? Ayer tuvimos la salida de The Murder of Sonic the Hedgehog, o El asesinato de Sonic el Erizo. Un juego que tomó a todos por sorpresa. Como suele ser en el 1 de abril, también conocido como April Fools, muchas empresas preparan bromas o similares para sus franquicias. Juegos de ritmo intentan ponerse chistosos de distintas formas, algunos juegos presentan trailers falsos de juegos que nunca van a salir, y de hecho este normalmente sería el caso de un juego como The Murder of Sonic the Hedgehog. Sin embargo, este juego es real y honestamente no podría estar más alegre de que lo sea. Hecho en parte por un grupo en el que está presente la manager de las redes sociales del erizo, el juego es del tipo point and click novela visual, y tu objetivo es buscar pistas para interrogar a los personajes y continuar al siguiente escenario. Más o menos es como tomar a Sonic the Hedgehog, mezclarlo con Ace Attorney, ponerle un poco de Profesor Layton, meterlo en la licuadora y esperar que tu licuadora no explote por intentar licuar 3 juegos. Como un pequeño resumen, es el cumpleaños de Amy Rose, a lo que Sonic y sus amigos deciden festejarlo en el Mirage Express, un tren donde jugarán un juego de descubrir al asesino, siguiendo cada uno su rol designado con los motivos, actitudes, vestimenta y más en la descripción que se les fue dado. Nuestro papel en este juego es el de un trabajador de este tren, el cual se va a ver forzado a participar de este juego, acompañando a Tails como compañero del detective, y que parece ser además un gran fan de buscar cosas en botes de basura y de jugar a la Game Gear. ¿Podrás descubrir quién asesinó a Sonic el Erizo? ¿Cómo murió el icónico personaje? ¿Cuántos misterios hay ocultos en el tren? Y más importante aún, ¿podremos ver al conductor encontrándose con su esposa yéndose juntos al viaje de retiro? ¿Solo yo? Sí, muy fácil, ¿ok? Apenas había comenzado y este señor ya me agrada mucho. Además, estoy seguro que hay otros cochinos que lo que más quieren ver a la esposa del conductor en específico, manga de caliente. El juego tiene una duración de entre 2 a 3 horas, dependiendo de cuánto estés propuesto a alargarlo para leer todos los diálogos y referencias ocultas en los objetos con los que puedes interactuar. Y de hecho, este apartado es uno bastante grande. Las interacciones se hacen bastante entretenidas de leer, y durante la mayor parte del tiempo los personajes se mantienen fieles a su personalidad de siempre, con algunas excepciones para bien y para mal por igual. Encontrarás referencias por todos lados, de hecho no solo se limitan a Sonic, ya que podrás ver otras como la mención de Super Monkey Ball, juego también de Sega. El apartado audiovisual es de hecho bastante bonito. En cuanto al estilo artístico, es uno bastante lindo con colores agradables y que no se complica mucho. Verás expresiones bastante divertidas de los personajes gracias a esto. Y en cuanto a lo musical, el Lost es bastante inmersivo y agradable al oído. Una comparación que se me ocurre para esto es la música chill de Kirby Café, o algunas de esas playlists hechas para escuchar mientras se trabaja, lee o estudia. De hecho, lo estoy escuchando ahora mismo mientras trabajo en este video. Será un juego bastante corto, pero tiene bastante para entregar y para pasar el rato cumple muy bien. No dejo de pensar que sería una buena idea el hacer más de estos juegos a futuro para otras fechas como Halloween, Navidad, etc. Sin embargo, hay que recordar que este juego es gratuito, además de no ser un juego hecho por el Sonic Team. Y en el caso de que llegaran más a futuro, estos posiblemente tendrían ya un precio. Es algo muy poco probable de ocurrir por estos y además por otros motivos aparte que no me voy a poner a explicar. En fin, no quiero expandirme demasiado en esto ya que esto es solo un video rápido que quise hacer tras jugar y terminar este divertido juego. Si les gustó agradecería mucho que dejen un like, lo compartan con otras personas que quieran interesar con este lindo juego y que le den clic al botón de suscripción. Les estaré inmensamente agradecido si lo hacen y estaré totalmente abierto a responder comentarios que dejen abajo. He estado un cuanto inactivo en cuanto al apartado de videos como este, pero me gustaría probar con videos cortos de este estilo para retomar el ritmo, sin dejar de lado mis otros proyectos aparte. Mi nombre es Gasai y los despido con un muy fuerte abrazo. Cuidado al salir, que la puerta está algo rota y podrías dejarme encerrar. Carajo. Bueno, esperar otro mes a que alguien me saque de acá. ¿Qué es esto? Oh no. Oh no.